Buenas tardes, bienvenidos a la final de la ronda de la fase final de la Sexta Liga Nacional de Debate Escolar. A continuación, se celebrará el debate entre los equipos San Meris 1 y San Meris 2. En él se responderá la siguiente pregunta. ¿Es negativo para el aprendizaje el uso del chat GPT? Antes de comenzar, voy a pasar a presentar a los jueces. En primer lugar, Miguel Ángel Ruiz, Chandani Montañez, Manuel Mora, Antonio Muñoz y Marta Barrón. Por último, recuerdo a los oradores que mis compañeros le avisarán en su último minuto levantando la mano. Muchas gracias, mucha suerte y a disfrutar. Hoy en día la mayoría de personas comen comida rápida, como es el caso de una hamburguesa. Está rápida y nos sacia el hambre. Más tarde, al final de mi intervención, veremos qué pasa con esta hamburguesa. Buenas tardes, mi nombre es Setefía Chávez, vengo en calidad de introductora del equipo que se posiciona totalmente a favor de la pregunta que se nos ha realizado en el día de hoy. ¿Es negativo para el aprendizaje el uso del chat GPT? A lo que respondemos con un rotundo sí, sí debido a que establece más perjuicios que beneficios. Pasaré primero a explicar una serie de conceptos que son de suma importancia para el buen desarrollo de este debate. En primer lugar, aprendizaje, adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. En segundo lugar, negativo, que produce algún daño o perjuicio resulta desfavorable para algo. Y en tercer lugar, ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo. Mi línea se compone de 3 sólidos pilares, una tesis ya mencionada y 2 argumentos, uno pedagógico dividido en 2 perspectivas, una de esfuerzo y otra de limitación y otro segundo argumento de fiabilidad. Ahora pasaremos al argumento pedagógico a la primera perspectiva del esfuerzo, en la que afirmamos que el esfuerzo y la búsqueda activa de información son algo fundamental para un correcto aprendizaje, ya que el chat merma todos estos efectos, ya que está demostrado que el esfuerzo está directamente relacionado con la obtención de conocimiento, por lo que si el chat recopila, filtra y resume la información, se elimina este proceso fundamental en el aprendizaje. Y esto lo evidenciamos mediante que en 2007 Science Education Now, A Renewed Pedagogy for the Future of Europe, publicó un estudio en el que se demostraba que las metodologías basadas en la indagación y el esfuerzo son mucho más efectivas. Por tanto, si vemos cómo el chat elimina un proceso fundamental dentro del aprendizaje para que sea correcto, pues no es beneficioso, sino que es perjudicial. Y ahora pasaremos a nuestra segunda perspectiva, la de la limitación, en la que afirmamos que el chat GPT reduce la capacidad de pensamiento crítico, creando una dependencia de este para realizar un paso tan clave dentro de lo que es el aprendizaje, ya que la implementación de esta herramienta conlleva el empeoramiento del desarrollo del aprendizaje y limita además determinadas actitudes, como es el caso de la reducción del pensamiento crítico, que lo evidenciamos mediante la Comisión de Investigaciones Científicas de la PCIA de Buenos Aires, donde hablan de que los estudiantes se acostumbran a utilizar la inteligencia artificial para realizar tareas y obtener información, y que pueden perder perfectamente la capacidad de pensar críticamente y resolver los problemas de manera independiente. Por tanto, si vemos cómo el ChatGPT limita la capacidad de pensar críticamente, pues así crea un perjuicio en la comprensión de los conocimientos y por ende resulta negativo para el desarrollo del aprendizaje. Y por último, un argumento de fiabilidad en el que la información proporcionada por el chat puede ser errónea y estar equivocada, debido al sesgo algorítmico estableciendo un perjuicio en el aprendizaje. Así vemos como que no importa la información. ¿Por qué? Porque no es ni verídica ni imparcial, sino que se basa en la frecuencia de la presencia de la información en Internet, por lo que corremos el riesgo de aprender y legitimar información incorrecta. Evidencia de ello, INTEF, una unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha advertido de los riesgos que conlleva el ChatGPT, entre ellos los ecos del lenguaje sexista o los prejuicios raciales, por lo que vemos que la mayoría de información que proporciona el ChatGPT es errónea o secada y por lo tanto genera un perjuicio. ¿Se acuerdan de la hamburguesa que le hablé al principio? Bueno, pues esto es igual que el ChatGPT, debido a que es negativo, da una solución rápida y provoca que haya muchísimos más perjuicios que beneficios. Muchas gracias.
Porque esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad, pues bien, porque no sabemos usarla bien. Buenas tardes, mi nombre es Amor Martínez y veo en calidad de introductora al equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta planteada en este debate. ¿Es necesario para el aprendizaje el uso del ChatGPT? ¿Es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? A lo que nosotros respondemos con un rotundo no, porque establece más beneficios que prejuicios. Antes de comenzar mi intervención me gustaría aclarar algunas definiciones clave, pero le debería agradecerle al equipo contrario las definiciones de conceptos ya que las compartimos. Entonces pasaré con mi línea argumental, que está basada en 3 sólidos argumentos. Un primer argumento de brecha educativa, en el que afirmamos que existe una diferencia en la obtención del aprendizaje entre los sistemas educativos que puede ser disminuida con el uso del ChatGPT, ya que vemos cómo bajo la premisa de los resultados académicos, los mejores resultados se caracterizan por 2 factores, un primero, educación personalizada, y un segundo, implementación de las TICs. Los sistemas educativos que implementan estos medios consiguen la correlación positiva y directa en sus resultados con el uso del ChatGPT. Ambos factores pueden verse implementados. Y como dice ello, según un estudio publicado por la Fundación AQUAE, las nuevas tecnologías fortalecen la enseñanza y el aprendizaje, así como aumentan las oportunidades para acceder al conocimiento e inculcan valores positivos. Y como nexo causal, si el aprendizaje se puede ver mejorado por una personalización y la introducción de tecnologías y el ChatGPT puede ayudarnos, es positivo para el aprendizaje. Pasaré así con nuestro segundo argumento, un argumento de eficacia en el que afirmamos que el uso del ChatGPT es más eficiente, hace más eficiente la búsqueda de información y el desarrollo del trabajo optimizando el aprendizaje, ya que con el uso, con sus algorítmicos de filtración y contratación de información, así como la capacidad de transmitir datos exactos y claros, podemos tener un acceso más rápido y eficiente al conocimiento eliminando así limitaciones y ahorrando tiempo. Y como evidencia de ello traemos un estudio sobre la educación digital de la Universidad de Florida, en el que afirman que el algoritmo para adaptar información cuenta con un alto porcentaje de fiabilidad, entre otras aplicaciones que también son efectivas. Y como nexo causal, si el aprendizaje se basa en la obtención de información y el ChatGPT nos da una información clara, exacta y objetiva, hay un beneficio en el aprendizaje. Pasaré así con nuestro último argumento, un argumento de progreso necesario, en el que afirmamos que el ChatGPT aplicado en el aprendizaje establece una mejora y evolución necesaria en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías del futuro, ya que el aprendizaje se manifiesta en el sistema educativo, el cual debe prepararnos para el futuro. Y vemos como en el futuro los estudiantes van a tener que hacer uso de las tecnologías como involucran con la IA. Y el ChatGPT es una buena forma de introducirlas para la adaptación sea óptima. Y como dice ello, traemos un estudio de la empresa Gartner en 2022 en el que nos dice que alrededor del 33% de las ofertas de empleo en el sector de las tecnologías de la información ese conocimiento de la IA, y para 2025 se crearán 97 millones de puestos de trabajo más en este ámbito. Muchas gracias.
Cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira al dedo. Buenos días, soy Alma Candelario y yo vengo aquí en equipo que estoy totalmente en contra del proyecto planteado aquí en este debate. Pero luego estamos con un rotundo no, porque tiene más beneficios que perjuicios. En primer lugar, pasar a refutar la línea del equipo contrario, en que nos establece un primer argumento pedagógico que se divide en esfuerzo y limitación. En primer lugar, en su perspectiva de esfuerzo, nos explican que se reduce el esfuerzo por el ChatGPT, pero en ningún momento nos establecen ninguna evidencia de que el ChatGPT vaya a directamente reducir este esfuerzo, sino que es una simple suposición. Es más, le digo yo, señores, que el uso en sí no tiene que ser negativo, per se. Es más, puede ser positivo, porque es una simple fuente más y además siendo efectiva. Les pido, por favor, que se ciñan al marco práctico. Y es que, ¿cómo se está utilizando actualmente en la realidad, en el marco práctico? Pues eso lo evidencio yo con una evidencia de la UBA, que nos establece que el 61% de los alumnos usan el ChatGPT simplemente como guía. Es más, contrastan la información después de ser dada y fomentan así el pensamiento crítico, por lo que además no solo su argumento de esfuerzo cae, sino que su perspectiva de limitación también, porque en ella nos dicen que puede limitar la capacidad crítica. Y es un riesgo, por supuesto que sí, pero no nos establece ningún peligro y no nos han demostrado que esto pase en el marco práctico, como si lo he hecho yo. En segundo lugar, pasaré a construir ahora mi línea argumental. Y es que establecemos tres argumentos. En primer lugar, un argumento de brecha educativa, en que afirmamos que existe una diferencia en la obtención de aprendizaje entre los diferentes sistemas educativos, que puede ser disminuido con el ChatGPT, ya que vemos como bajo la premisa de los resultados académicos, que es donde se evalúa el aprendizaje, los mejores resultados se caracterizan por dos factores. En primer lugar, una educación personalizada y en segundo lugar, la implementación de las TIC. Y los sistemas educativos que implementan estos métodos consiguen una correlación positiva y directa. Con el uso de ChatGPT, ambos factores pueden ser implementados como herramienta común, accesible y complementaria. Por lo tanto, considerando esta brecha educativa que es debido a las herramientas, con una herramienta común como el ChatGPT, esto puede ser disminuido. Evidencia de ello. Según el informe PISA, los mejores sistemas educativos y los mejores resultados de aprendizaje son de Finlandia, Singapur y Canadá. Y esto no es casualidad, señores, es causalidad. Si tres sistemas educativos de tres países y continentes diferentes, pero con un sistema común, son efectivos, es porque hay una causa-efecto. Por lo tanto, si el aprendizaje se puede ver mejorado por una personalización en la introducción de las TICs y el ChatGPT precisamente nos brinda esto, es porque ENDE es positivo. En segundo lugar, nuestro argumento de efectividad, en el que afirmamos que el uso de ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de información y el desarrollo del trabajo, optimizando así el aprendizaje, ya que con sus algoritmos de filtración y contratación de información podemos tener un acceso mucho más rápido y eficiente al conocimiento, suponiendo un punto de vista más y un punto de vista efectivo, eliminando sin limitaciones y ahorrando tiempo para reinvertirlo en algo más productivo, ya que según este estudio de la Luca Company, basado en los objetivos educativos de la UNESCO, se nos establece que el ChatGPT brinda los siguientes beneficios. En primer lugar, la agilidad y la calidad de los conocimientos. En segundo lugar, el material personalizado. Y en tercer lugar, la identificación de nuevas formas de estudio. Por lo tanto, si una parte esencial del aprendizaje, como ustedes mismos han dicho, es la obtención de información y el ChatGPT nos da una información clara, exacta y objetiva, supone un mayor beneficio y por ende es positivo. Y ahora pasando a nuestro tercer argumento de progreso necesario, en que afirmamos que el ChatGPT aplicado al aprendizaje establece una mejora y una evolución necesaria en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías del futuro, ya que el aprendizaje se manifiesta en el sistema educativo, el cual debe prepararnos para el futuro. Y vemos como en el futuro, precisamente, los estudiantes van a tener que hacer uso de estas tecnologías que involucran la inteligencia artificial. Y el ChatGPT es la forma óptima de adaptarse y aprender, ya que a finales del 2018, un estudio de Randstad, en el cual se habla de la percepción de los trabajadores en cuanto a inteligencia artificial, nos dice que, en concreto, el 63% de los ocupados afirma que la inteligencia artificial es una oportunidad positiva para su puesto de trabajo. Por lo tanto, no es solo esencial en el futuro, sino que también lo es en el presente. Es decir, que si vemos como el aprendizaje debe prepararnos para el futuro, y en el futuro, es más, en el presente incluso, lo que se demanda es un buen conocimiento de esta inteligencia artificial, acostumbrarnos a ella establece un beneficio, y debido a esto es positivo. ¿Y por qué con el ChatGPT? Se preguntarán. Porque el ChatGPT establece un efecto positivo respecto a la brecha educativa, nos aporta ventajas en la búsqueda de información y establece el camino hacia el futuro. Por lo tanto, señores, concluimos con que establece un mayor beneficio, por lo tanto, no puede ser negativo. Muchas gracias.
El tamaño de tu éxito será el tamaño de tu esfuerzo. Francisco de Miranda. Buenas tardes, me llamo Verónica Ramallo y vengo en calidad de primera refutadora del equipo que estudia totalmente a favor de la pregunta cuestionada hoy, que ¿es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? A la que respondemos con un rotundo sí. Sí, porque establece más perjuicios que beneficios. Durante mi intervención refutaré los argumentos del equipo contrario y reforzaré nuestra sólida línea argumental. Empezaré refutando sus argumentos. Primero nos establecen un argumento de brecha educativa, en el cual afirman que el ChatGPT reduce la brecha entre los diferentes sistemas educativos. Pero vemos como el Internet, por ejemplo, actualmente es accesible y aún así no ha reducido esta brecha. ¿Por qué el chat sí lo va a hacer? Me gustaría que nos lo explicase el otro equipo. Pero yo sí les explicaré por qué no. Porque una herramienta que proporciona información que no es completamente verídica ni imparcial y que además no permite una comprensión de esta información, perdiendo así la capacidad del pensamiento crítico que explicaré posteriormente en mi línea, no se debe de implementar, porque algo que proporciona más perjuicios que beneficios es negativo, y algo que es negativo para el aprendizaje no se debe de implementar. Ahora pasaré a su segundo argumento, de eficacia, en el cual choca completamente con nuestro argumento de limitación. Vemos que algo que perjudica, como he dicho anteriormente, la comprensión de los conocimientos, ya que limita la capacidad del pensamiento crítico, no puede ser eficaz, porque algo que está limitando una capacidad tan importante para los seres humanos como es la de pensar, razonar, no es positivo, por lo tanto es negativo. Y después nos establecen uno de progreso necesario, en el que dicen que hay que adaptarse a las tecnologías futuras, ¿vale? Es verdad, estamos de acuerdo, pero no significa esto que tenga que ser el ChatGPT esa herramienta, porque en balance con los perjuicios y los beneficios que establece, proporciona más perjuicios. Y por muy tecnológica que sea, no significa que se deba de implementar, porque algo que está dando perjuicios no se debe de implementar. Ahora pasaré a reforzar nuestra línea argumental, que se basa en un argumento pedagógico de doble perspectiva. Primero, que es el esfuerzo, en el cual afirmamos que el esfuerzo y la búsqueda activa de información es fundamental para el aprendizaje y el chat merma estos efectos, ya que el esfuerzo está relacionado con la obtención del conocimiento. Y si el chat recopila, filtra y resume la información, se elimina este proceso fundamental. Evidencia de ello. Según la International Journal of Science Education, la indagación es el mejor método para enseñar, promover habilidades y ayudar a interaccionar conocimientos. Lo que responde a lo que nos ha preguntado su R1, que por qué el esfuerzo se ve reducido con el ChatGPT. Pues por esto, porque no se hace la indagación. Y si no se hace la indagación, se quita el mejor método para tener estas habilidades. Ahora pasaré a nuestra segunda perspectiva de limitación, en la cual afirmamos que el chat reduce el pensamiento crítico creando una dependencia para realizar un paso clave del aprendizaje, ya que la implementación del chat conlleva el empeoramiento del desarrollo del aprendizaje y limita determinadas actitudes como sería la reducción del pensamiento crítico. Evidencia de ello, la IA puede generar una dependencia y una pasividad en el aprendizaje, al ofrecer soluciones fáciles y rápidas que no requieren esfuerzo por parte del estudiante, reduciendo así el pensamiento crítico y reflexivo, además de la capacidad de cuestionar y transformar realidad. Una herramienta que puede hacer todo esto a las capacidades humanas más importantes no se debe de implementar. ¿Por qué? Porque crea perjuicios en el razonamiento de los humanos, y algo que crea perjuicios en algo tan esencial es negativo. Y no solamente me gustaría destacar que esto es en el uso abusivo malo, no es un fenómeno aislado. La mera existencia del chat crea un perjuicio generalizado, y esto lo podemos ver en la prohibición de las ciudades. ¿Por qué? Porque han visto que la implementación perjudica más que contribuye. Y ahora nuestro segundo y último argumento, de fiabilidad, en el cual afirmamos que la información proporcionada por el chat puede ser errónea o estar sesgada, ya que no aporta información completamente verídica o imparcial y da riesgo de aprender y legitimar información incorrecta. Evidencia de ello, según la UBA, la Universidad de Buenos Aires, el ChatGPT nos proporciona tan solo un porcentaje del 55% de las respuestas correctas, algo que no nos da tan margen de error, no es negativo, y el Internet es mejor porque nos permite contrastar. Ahora me gustaría explicar que si primero la obtención de la información no es verídica ni imparcial, la comprensión no se realiza porque primero no se hace el esfuerzo clave y esencial y el pensamiento crítico no se realiza, y además la última definición es la experiencia, que lo que te quedas con información que no es verídica y no has hecho una comprensión exacta de la información. Muchas gracias.
Un buen arquero no se distingue por su flecha, sino por su puntería. Y eso es lo que hemos venido yo y mi equipo a hacer hoy aquí a este debate, a darle la diana de la pregunta planteada. Muy buenos días, mi nombre es María Carretero y vengo en calidad de refutadora 2 del equipo que se posiciona completamente en contra de la pregunta planteada aquí en este debate, a la que respondemos con un rotundo no, porque establece más beneficios que perjuicios. En primer lugar, voy a pasar a establecer mis refutaciones de la tesis y los argumentos del equipo contrario para más tarde repasar brevemente mi línea argumental. En primer lugar, nos han traído una tesis que establecen que sí, porque establece más perjuicios que beneficios. Pero yo, durante mis refutaciones, te voy a explicar cómo verdaderamente esto choca totalmente con mi tesis, en la que estamos hablando de que existen más beneficios que perjuicios, y esto se va a ver reforzado con las diferentes contrarrefutaciones. En primer lugar, nos han traído un argumento pedagógico en dos perspectivas: la perspectiva del esfuerzo y la perspectiva de la limitación. En la perspectiva del esfuerzo nos han establecido que el esfuerzo es una parte muy importante del aprendizaje y que el ChatGPT elimina este esfuerzo. Y también nos han establecido que la indagación es la forma más efectiva de establecer el aprendizaje y que con el ChatGPT no se indaga. Pero, señores, me gustaría comenzar por el principio. En primer lugar, no tiene por qué significar el uso del ChatGPT un uso negativo, es decir, se le puede dar un uso positivo. Y este uso positivo no establece una disminución del esfuerzo, sino incluso un aumento del esfuerzo. Y les voy a explicar por qué. Porque puede ser un aporte, puede ser una fuente más, una forma más, es decir, algo que contrastar además de lo que ya existe en Internet, es decir, un nuevo punto de vista o una recopilación diferente de estos datos. Por lo tanto, vemos como si verdaderamente se convierte en una nueva fuente, y no solamente en el marco teórico, sino que en el marco práctico. Como lo hemos evidenciado en nuestras evidencias de la Universidad de Buenos Aires, el 61% de las personas que utilizan el chat solamente lo utilizan como guía. Vemos como verdaderamente, si las personas lo usan como guía, están desarrollando mucho más este esfuerzo porque lo utilizan como una fuente más a la que contrastar, es decir, un mayor esfuerzo. Por lo tanto, vemos como verdaderamente esta primera premisa cae por su propio peso. Y además también una afirmación de ese mismo argumento en el que nos establecen que con el chat no se indaga, también acaba de caer por su propio peso. Pero además, señores, tenemos que ver y mirar a la realidad y al futuro, que es que el chat puede convertirse en parte de esta indagación que ustedes establecen. Puede convertirse en una parte para indagar en más información y además, a la vez, aprender sobre inteligencia artificial y aprender del futuro laboral, que es lo que establecemos en nuestro argumento de progreso necesario. Es decir, además de indagar en mayores informaciones, lo hacemos aprendiendo de tecnologías que nos van a servir en un futuro. Pero es que además no solamente indagas y aprendes, sino que además es algo inclusivo, porque además establece un beneficio en la brecha educativa, porque es accesible. Y ustedes nos han dicho que esta brecha educativa, si no se ha visto disminuida con el Internet, porque sí lo va a hacer con el ChatGPT, porque el Internet no se personaliza. Nosotros hablamos de la brecha educativa de la personalización. El ChatGPT te ayuda a personalizar en base a tus necesidades de aprendizaje, y esto no significa eliminar a los pedagogos y a los psicólogos, simplemente es una ayuda, y todo lo que sea una ayuda no establece perjuicios, sino que establece beneficios. Por lo tanto, vemos como la brecha educativa realmente también contribuye. No estamos estableciendo que se solucione por completo, sino que contribuye, por lo tanto, es beneficioso. Habiendo refutado así el argumento pedagógico, el argumento de esfuerzo pedagógico, pasaré a la segunda perspectiva de limitación, en el que nos han establecido que elimina el pensamiento crítico. Pero, señores, es que verdaderamente estas dos posturas son muy similares, y vemos cómo realmente cómo se va a quitar el pensamiento crítico si lo que hace precisamente es fomentar que se siga indagando en más información, porque nos establece una nueva fuente. De nuevo volvemos a lo mismo y volvemos a la evidencia de la UBA. La gente lo usa como guía y esto está totalmente evidenciado, por lo tanto, contribuye a este pensamiento crítico. Habiendo refutado así también la segunda perspectiva de limitación, voy a pasar a su argumento de fiabilidad, en el que nos establecen que establece un sesgo algorítmico, sexista y racial. Pero, señores, me gustaría establecerles una cosa: todas las páginas de Internet tienen algún tipo de sesgo, porque lo escriben personas y las personas tienen ideologías, y esto establece un claro sesgo. Pero es que, señores, aun suponiendo que nos quedáramos con el primer link de Internet y con una respuesta al ChatGPT, ya el ChatGPT nos establece una mayor contrastación de la información. Es decir, el ChatGPT ya nos va a dar una respuesta mucho más completa que el primer link que te salga en Internet al buscar algo. Pero es que además, no solamente eso, sino que nosotros no queremos que pase eso. En el peor de los casos pasaría eso, pero es que nosotros queremos que se use como algo inclusivo, como algo además, y como algo que en el marco práctico ya se está estableciendo. Además, señores, todos estos fallos que ustedes nos establecen están obviando que la inteligencia artificial funciona por machine learning. Machine learning significa que ayer esto te podía hacer un chiste sexista, pero tú hoy le preguntas y tiene nuevos criterios porque va aprendiendo sobre lo que se le va estableciendo y los límites que se les imponen. Muchas gracias.
No importa cuánta luz le muestres a un ciego, él solo verá oscuridad. Por eso hoy nosotros le vamos a mostrar la luz al equipo contrario y demostrarle por qué el ChatGPT tiene más perjuicios que beneficios. En primer lugar voy a refutar los puntos del equipo contrario y posteriormente desarrollaré mi propia línea argumental. Comenzando con los argumentos del equipo contrario. En primer lugar nos trae un argumento de brecha educativa donde nos dicen que el ChatGPT, por ser una herramienta accesible para todo el mundo, ya va a solucionar la brecha educativa en los países. Este argumento se puede escribir en una palabra: utopía, simplemente porque no nos han mostrado evidencias de que esta supuesta mejora o reducción se haya dado en ningún país. Les recuerdo que el ChatGPT lleva ya casi 2 años en el sistema educativo y la gente ya puede utilizarlo para su aprendizaje. Si en 2 años no nos ha mostrado ninguna evidencia de que se vaya a dar este supuesto beneficio ni que haya habido una correlación positiva, ha habido tiempo para realizar estudios. Y si no se ha demostrado que esto se vaya a dar, simplemente no podemos tomarlo como válido, por lo que su utopía se queda en utopía y una hipótesis se queda en hipótesis. Por lo tanto, no podemos garantizar que haya ningún beneficio. Sin embargo, no solo nos quedamos en que no haya beneficios, sino que además hay perjuicios. Estamos viendo cómo distintos sistemas educativos de todo el mundo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ha tenido que prohibir el ChatGPT debido al mal uso que le están dando los estudiantes. Por lo tanto, ahí garantizamos que no existe beneficio porque no nos ha mostrado ningún estudio que garantice que haya existido esta mejora en los sistemas educativos, pero sí hemos demostrado que hay perjuicios. Pero es que no nos quedamos ahí, sino es que además la única evidencia que nos ha mostrado para demostrar esto es que los mejores sistemas son sistemas como Finlandia, que tienen pocos alumnos. Bueno, creo que eso sabemos todo el mundo, que si un sistema educativo tiene pocas personas en la clase, los alumnos van a aprender mejor, pero no nos establece que el ChatGPT vaya a tener el mismo efecto en estos alumnos. Por lo tanto, su primer argumento queda totalmente fuera de debate. En su segundo argumento nos hablan sobre la eficacia y nos dicen que el ChatGPT nos da datos concretos y fiables. Sin embargo, esto choca completamente con nuestro argumento de fiabilidad, donde decimos que las respuestas que nos da el chat tienen sesgos y no son completamente verídicas. Y es que, ¿por qué con el uso de Internet en vez del ChatGPT sí que se genera un beneficio que no existe cuando se utiliza el ChatGPT? Cuando nosotros buscamos por Internet tenemos distintas listas de páginas web. Por lo tanto, podemos contrastar la información, comparar con otras páginas y ver cuál es verídica y cuál no es verídica. Sin embargo, en el momento en el que solo tenemos el ChatGPT como fuente de información, no podemos comparar y por lo tanto no se da esta contrastación de información que nos afecta al pensamiento crítico de saber qué información es veraz y cuáles no. Pero incluso comprándole que la información fuese efectiva, aquí su nexo causal de la pregunta es, cito textualmente a la refutadora 1, el aprendizaje es la obtención de conocimientos y si nos da unos conocimientos buenos, ¿es eficaz? No, el aprendizaje no es la obtención de conocimientos, es la obtención y comprensión de esos conocimientos. Por lo tanto, no cumple con el proceso de aprendizaje completo y por ende este argumento tampoco puede ser metido dentro del debate. ¿Su pregunta? Bien, el sistema educativo de un país puede tener beneficios y puede tener éxitos dependiendo de muchas áreas, dependiendo de la economía del país, dependiendo de la manera en la que se organiza la política del gobierno. No tiene nada que ver con el uso de un ChatGPT o no de un ChatGPT. Bien, ahora su argumento de progreso necesario. Aquí nos dicen que nos prepara para el futuro porque nos introduce las inteligencias artificiales. Y es lo que se demanda en el mercado laboral. Señores, lo que se demanda en el mercado laboral es el uso de la inteligencia artificial, no del ChatGPT. Es decir, este no es un beneficio exclusivo del chat y si existen otras inteligencias artificiales que podemos utilizar, como puede ser Midjourney, Decrypt o cualquier otra inteligencia que no tiene los perjuicios que hemos demostrado, ¿por qué van a tener esa necesidad de introducir el ChatGPT si hay otras inteligencias artificiales que se pueden utilizar y no tienen estos perjuicios? Por lo tanto, su tercer argumento también cae. Ahora hablando de nuestra línea, nos han intentado refutar nuestro argumento de esfuerzo, donde decimos que no le hemos enseñado que el ChatGPT vaya a reducir ese esfuerzo. Sin embargo, les demuestro que en el momento en el que el chat busca la información, la filtra y la contrasta, ya está haciendo un trabajo que nosotros tendríamos que estar haciendo en su lugar. Por lo tanto, hace que tu esfuerzo en esa área desaparezca. Así que nuestro argumento se reconstruye. Y también nos intentan refutar diciendo que es que puede usarse de forma buena. Sin embargo, estamos viendo, como en el caso de la Universidad de Nueva York, que esto no se está dando. Así que como al equipo contrario le gusta el marco práctico, en el marco práctico no se está dando. Y además nos intentan refutar toda la línea con una evidencia que dice que el 60% de las personas solo lo utilizan como guía. ¿Les parece beneficioso que 4 de cada 10 alumnos crean ciegamente en esta herramienta y es que además el 60% utilice de guía una herramienta que es mala? Por lo tanto, solo existe una respuesta y es que sí, porque hay más perjuicios que beneficios.
esta intervención vamos a jugar todos una partida de ajedrez y veremos cómo el equipo contrario ha realizado distintos movimientos que finalmente han sido contrarrestados por el equipo de St. Mary's 1. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido tanto al jurado como al público como al equipo contrario por este debate. Estructuraré mi intervención para que lo sepan de la siguiente forma, estableciendo la línea del equipo contrario y los puntos de choque que se han llevado a cabo durante todo el debate y posteriormente expondré mi línea argumental de una forma breve. Bien, comenzando así con la estructura, el equipo contrario traía una tesis que decía que sí porque establece más perjuicios que beneficios, por lo que hemos entrado en un debate de resultados. Es decir, teníamos que probar tanto un equipo como otro que había más beneficios que perjuicios. Sin embargo, les iré mostrando cómo, señores, hay más beneficios que perjuicios. Empezamos así con su primer argumento, un argumento pedagógico, en el que lo dividían en dos perspectivas. El primero de ellos, uno de esfuerzo, en el que decían que el esfuerzo es una parte fundamental del aprendizaje. Sin embargo, le hemos mostrado cómo más del 60%, concretamente el 61%, usan ChatGPT como una fuente más. Por lo tanto, mientras el equipo contrario intenta instaurar en este debate la teoría del caos de que esto va a ser el fin del mundo porque todo el mundo va a ser dependiente de esta tecnología, le hemos mostrado la cara B de la luna. Es decir, señores, no lo pueden utilizar como herramienta como lo hemos expuesto en nuestra primera refutación. Pero no solo eso, sino que también en su segunda perspectiva, la delimitación, hablaban de que limita el pensamiento crítico. Sin embargo, hemos visto como hay un proceso de indagación y por tanto hay un proceso de aprendizaje, que es lo que el equipo contrario quería que le demostrásemos. Pues ahí lo han tenido en la segunda refutación. Bien, también se apoyan en el ejemplo de Nueva York. Sin embargo, como le hemos dicho, es un ejemplo remoto, nunca puede explicar la totalidad. Por lo tanto, ese ejemplo quedaba invalidado. Aquí, señores, vemos como el caballo del equipo St. Mary's 2 se va fuera del tablero. Pasamos así a su segundo argumento. Un argumento de fiabilidad, en el que dicen que esta información estaba sesgada. Sin embargo, se le ha dicho tanto de nuestra primera como la segunda refutación que, bien, señores, esta información que da ChatGPT está más contrastada, ya que su base de datos tiene muchos más links de lo que cuenta Internet. Sin embargo, por lo tanto, tiene más riqueza en el sentido que una búsqueda de Google. No solo eso, sino que también el equipo contrario, intentando una vez más instaurar su teoría del caos, decía que le íbamos a dar un uso negativo. Sin embargo, en nuestra segunda refutación le hemos demostrado cómo se le puede dar un uso positivo, porque ellos se centran únicamente en lo que es la herramienta y no en el uso. Y en el uso hemos demostrado cómo tiene más beneficios que perjuicios, que es justo lo que aludíamos en nuestra tesis. Bien, señores, también nos preguntaban, tanto en la primera como en la segunda refutación, que si no ha conseguido Internet reducir esta brecha educativa, ¿cómo lo iba a conseguir ChatGPT? A lo que se le ha respondido en nuestra segunda refutación. Pues bien, señores, es que el sistema ChatGPT es personalizado, por lo tanto, ahora sí se podrá reducir la brecha educativa. Pero pasamos así, lo aprovecho para empezar con nuestra línea argumental y hacer el breve resumen, en el que decimos que no, porque establece más beneficios que perjuicios. Lo hemos evidenciado con la brecha educativa. Nuestro primer argumento, en el que decimos que los mejores sistemas coinciden en algo, es decir, tienen un factor común, un sistema personalizado y la introducción de las TIC. Y hemos demostrado cómo el ChatGPT cumplía estos requisitos. Por lo tanto, vemos, señores, como el factor común en el éxito del aprendizaje son estos dos factores. Bien, vemos aquí como no es casualidad, sino causalidad. Y, señores, como les decía, con nuestro segundo argumento de eficacia, en el que demostramos cómo ese ejercicio, en el que ha habido una comprensión previa en el estudio y un progreso necesario, en el que vemos cómo ese conocimiento está ejecutado a través de la experiencia, concluimos con un claro jaque mate. Muchas gracias. Me gustaría hacer con ustedes una actividad. Imagínense un partido de tenis. Durante mi intervención veremos las distintas jugadas realizadas por ambos equipos y estableceremos un vencedor. Buenas tardes, mi nombre es Inés Sánchez, en calidad de conclusora del equipo St. Mary's 2, que se sitúa totalmente a favor de la pregunta planteada aquí en este debate, a la que respondemos con un rotundo sí. Sí, porque establece más perjuicios que beneficios. Antes de comenzar, me gustaría agradecer tanto al jurado, al público presente y al equipo contrario por hacer posible este debate. Durante mi intervención analizaremos la línea del equipo contrario, los puntos de choque que han surgido y repasaremos mi propia línea argumental. En primer lugar, el equipo contrario nos trae su primera jugada, su tesis, en la que nos dice no porque tiene más beneficios que perjuicios. Sin embargo, esto choca de lleno con nuestra propia tesis, y es que con las refutaciones que ha establecido mi equipo desde el inicio de este debate, veremos como lo único que queda por encima son los perjuicios. Por lo tanto, les adelanto, primer punto para St. Mary's 2. Luego nos traen tres argumentos. El primero de ellos es un argumento de brecha educativa, en el que nos dice que los mejores sistemas comparten dos factores. Pero como les ha establecido en mi segunda refutación José Joaquín, a estas alturas del debate no nos han establecido un nexo entre eso, que eso sea por el ChatGPT. Por lo tanto, esto cae por su propio peso.
punto para Sanmeritos. Luego también en este argumento nos dicen que el ChatGPT reducirá la brecha educativa, pero señores, como también ha dicho mi refutador 2, esto es una utopía, ya que como en 2 años que lleva el ChatGPT desde que empezó, no se ha establecido beneficios, sino que al revés, ha tenido que llegar a prohibirse en algunos sitios, como les ha mostrado la evidencia de Nueva York. Por lo tanto, lo que prevalecen son los perjuicios. Punto para Sanmeritos. Luego nos traen un segundo argumento de eficacia, en el que nos dice que se optimiza el aprendizaje, pero como ha establecido mi compañera Verónica, lo que hace es reducir el esfuerzo, reducir la capacidad de pensamiento crítico y crear una dependencia. Por lo tanto, aquí claramente lo que se establecen son perjuicios. Por lo tanto, punto para Sanmeri. Luego nos dicen que sí, porque además de optimizar, te da datos fiables. Señores, esto choca de lleno con nuestro argumento de fiabilidad, y es que, como le he establecido en mi segunda refutación, el Internet es mejor. ¿Por qué? Porque contrasta distintas webs. Sin embargo, con el ChatGPT tenemos que creernos una sola. Por lo tanto, el pensamiento crítico se reduce. Por lo tanto, nos crea un perjuicio, punto para Sanmeri. Y luego, un último argumento de progreso necesario, el que dice que nos prepara para el futuro que se demandan las tecnologías. Exacto, señores, como les ha establecido en mis refutaciones, se demandan las tecnologías y la inteligencia artificial, no el ChatGPT, por lo que su argumento queda fuera de debate y por lo tanto cae. Punto para Sanmeri. Ahora pasaré a repasar mi argumental, en la que nos basamos en 2 argumentos. El primero de ellos, pedagógico, en la que tenemos 2 perspectivas. La primera de esfuerzo, en la que afirmamos y evidenciamos que el esfuerzo y la búsqueda activa de información son algo esencial para el aprendizaje, y el chat lo elimina, porque el chat recopila, filtra y resume esta información, por lo que desaparece este proceso. Luego, una segunda perspectiva de limitación, en la que afirmamos que el chat reduce la capacidad de pensamiento crítico y va más allá, que crea una dependencia, por lo que si con esta herramienta la capacidad de pensar por sí mismo se limita, es perjudicial. Y luego, un argumento de fiabilidad, en el que afirmamos que la información proporcionada por el chat es errónea debido al sesgo algorítmico, por lo que corremos el riesgo de conocer informaciones incorrectas y que, por lo tanto, es perjudicial. Por ende, si el proceso de aprendizaje es la obtención de la información, el ejercicio de la experiencia, y con el ChatGPT no se cumple ninguno de estos procesos, vemos cómo no puede ser beneficioso. Bien, ¿se acuerdan de ese partido de tenis? Pues les diré cómo ha acabado. Sanmeri 2 ha conseguido el último punto, el set y el partido. Muchas gracias.